Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo en diferentes plataformas de la Nueva FM 104.1 del programa La Voz de Dios, que es presentado por el hermano Vicente Pretantinzul, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escucharás la palabra que sustenta tu espíritu y da vida eterna. Y con ustedes el hermano Vicente Pretantinzul. Muy respetables personas y hermanos, en esta oportunidad les envío un cordial saludo, bendición para todos los radioescuchas del programa La Voz de Dios, presentado por su director Vicente Pretantinzul, difundiendo en la aldea Paquito, Totonicapán, por FM 104.1, llevando a su mente, a su corazón, porque este es el verdadero sentido de la predicación de la voz de Dios. En esta oportunidad, el título de la enseñanza de esta ocasión, escuche bien, el título de la enseñanza, el origen del Evangelio, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3. Cuando digo el origen, ¿de dónde inició el Evangelio? El origen, el principio del Evangelio, ¿dónde empezó? ¿Dónde se originó? Hay muchos comentarios. Hay personas que atrevidamente dicen que el Evangelio se vino después. Puedo que tienen razón porque no estudian la Biblia. Aún los que estudian la Biblia también lo han tergiversado, porque le atribuyen mucho a los reformadores. Mire que la palabra reformador, ellos analizaron, pusieron la palabra o cada texto de la bendita escritura en su verdadero lugar. Es lo que hicieron los reformadores, pero ahí no se originó el Evangelio. Se habla mucho de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Tyndale, de Wycliffe, pero ellos son reformadores, no, ellos dieron principio del Evangelio. Respetable hermano, en especial usted que predica, usted que lleve años en el Evangelio, debe de haber un interés para escudriñar la escritura. ¿Por qué Jesús lo dijo esto? Escudriñad las escrituras, porque en ella encontramos nosotros los convertidos la vida eterna. Luego dice Jesús, ella, la escritura, dan testimonio de mí, dice el Señor. Testimonio es hablar derecho, es hablar directo de una persona que yo lo conozca muy bien, su comportamiento, su carácter, su temperamento, su manera de expresar.
todo esto llegue a ser hablar de testimonio. Porque ¿cómo voy a hablar yo de una persona tan buena gente? Y mire cómo habla si nunca he estado con él, nunca hemos vivido juntos. Dice un dicho que la apariencia engaña. Ahora escucha esto, el origen del Evangelio, donde el Evangelio se originó, el dueño, el que habló de esta palabra es Jehová Dios, lo que decimos hoy, el Padre eterno, Jesucristo, el Espíritu Santo, que no tienen principio, ningún hombre puede decir cuántos años lleve ya, cuántos miles de años lleve ya, ellos son eternos. Pero allí se originó en el Evangelio cuando Jehová dijo, hagamos al hombre en la tierra. Allí se originó la palabra Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Jehová de su maravillosa sabiduría, hablando con Jesús y el Espíritu Santo, ellos viven en el cielo entre medio de millares, millones de ángeles. Eso se habían creado antes que la humanidad. Mire que esto es interesantísimo, hablar de este tema, el origen del Evangelio. Entonces Jehová se comunicaron en el cielo a hacer la humanidad aquí en la tierra. Y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre no es cualquier creación, no es cualquier figura. Somos la figura de Dios aquí en la tierra. Tampoco no somos mortales, somos eternos, puesto que somos imagen, semejanza de ese Dios creador. ¡Qué interesante! Génesis 1:3. Voy a leer para que usted reflexione. Me interesa mucho hablar de los que predicamos. También al oyente, personas puede ser miembro de una iglesia que nunca ha ocupado un puesto, porque muchas veces uno hace la mal pensamiento. Yo soy miembro nada más. Yo nunca he predicado. Yo solo hago cositas sencillas. No puedo. Si está desvalorizando usted, usted puede hacer mucho. De hecho que todos somos imagen de Dios, tenemos capacidad de leer la Escritura. El Espíritu Santo es el agente que revela las grandes verdades escritas en la Biblia. Hay una mala interpretación de esto. La Biblia dice que cuando Jesús regresó al cielo, mandó el Espíritu Santo a revelarnos toda verdad que está escrito en la Biblia. Sin acepción de ninguna persona puede entender la palabra escrita, porque fue revelado a los hombres escritores de la Santa Escritura,
La Biblia dice, los hombres santos de Dios, los profetas, los que escribieron la Biblia, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no hablaron de sus propias capacidades, hablaron porque el Espíritu los indicaba. Entonces Jesús dijo, vendrá el Espíritu, el Consolador, porque parece que cuando Jesús regresó al cielo, los discípulos se quedaron como abandonados, se quedaron esparcidos. No es así. El Espíritu vino a unir de una manera maravillosa por la inspiración de la santa palabra escrito, dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, por eso este es el origen del Evangelio. Había venido desde el principio, antes que el hombre fuese formado en la tierra, ya estaba el santo Evangelio, las buenas nuevas. Capítulo 1, versículo 3, para que se quede en su mente, dice así, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si usted lo materializa solamente, este pasaje, pues habla del sol. Porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, después de que Dios creó, estaba desordenada, vacía, estaba en tiniebla. Fíjese bien, los dos primeros versículos de la Santa Escritura, pero el tercer versículo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, hablando del sol, el lumbrero mayor, luego la luna, las estrellas y todos los demás elementos. Allí empezó el bendito Evangelio. No es inspiración humana, es de Dios el creador de todas las cosas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, el sol. Entonces la tierra se empezó a ordenar. Fíjese, respetable oyente y hermano convertido en el Evangelio, hermano que usted profesa que conoce la palabra, pues que está bien. Si es así, usted se pone de acuerdo con la palabra que estoy leyendo. Deja de eso que le dice que eso trajo fulano, trajo sultano, que tiene 500 años. Bueno, hablando de los reformadores, sí es cierto, pero el Evangelio estaba en el principio de la creación. En el Evangelio encontramos grandes verdades. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, fíjese bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. En el principio estaba con Dios. El Verbo era Dios. El origen del Evangelio, maravilloso enseñanza, no de este hombre que está hablando, sino de Dios en su bendita palabra.
En el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Jehová el Creador lo hizo todo, por eso se llama Dios Todopoderoso, porque Él lo hizo todo. La Biblia dice, sin Él, sin Dios, sin Jesús, nada lo que es hecho fue hecho por Él, por el Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Así que el Evangelio no es nuevo, el Evangelio es eterno, venía desde el principio y después de este sistema que estamos viviendo se va a terminar pronto, pero el Evangelio sigue después de que este sistema mundial se va a terminar, pero Jesús establecerá su reino en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. La Biblia dice que este mundo en que estamos viviendo, o el globo terráqueo, no fue creado en vano. Eso permanecerá. Es cierto que la Biblia dice, por otro lado, el cielo, la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero Dios está hablando de la humanidad. Dios está hablando del sol, la luna, las estrellas y todos los elementos en el espacio van a caer, no van a permanecer, no son eternos, pero la palabra de Dios es eterno y eso seguirá, así que no se confunde. ¿Cuántos millones de personas en estos recientes días que estaban diciendo que el niño Jesús, que el bebé, que el otro? Es cierto, fue bebé, pero no se quedó allí. Hoy Él es Rey, Él es Señor, Él es el Creador, no es un bebé, no se confunda. La palabra bebé, la palabra que nació en tal fecha, es un invento, porque Jesús no nació de ese fecho. Estamos entendiendo el pasaje que estoy leyendo. Él es eterno, era el Verbo, un misterio cumplió, tomó cuerpo humano, nació de una mujer. Eso es verdad, eso lo dice la Biblia, pero no se quedó allí. Jesús a los 30 años empezó su ministerio terrenal. Habló no como hombre, porque no es. Él es Dios. Por eso los religiosos en su tiempo, mire, admirable doctrina, no ha hablado ningún líder, ningún hombre, habla como habla Jesús, porque Jesús es Dios encarnado, pero el que habla no es el cuerpo que tomó de María, sino Jesús, el eterno Dios, el Verbo con Dios, y el Verbo era Dios. Amigo, mi hermano predicador, no confunde la palabra. Es muy sencillo, pero empiece a investigar estas palabras. El apóstol Pablo hace mención en el 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6, dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjese,
Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ya no está hablando de la creación terrenal, del mundo que vemos hoy. Ahora habla de la luz que resplandece en las tinieblas. Es en el corazón del hombre. Escuche lo siguiente. En él, en Jesús, que resplandeció, respetable oyente, escuche esta enseñanza, el que resplandeció no en el mundo, en nuestros corazones. Segundo Corintios 4:6, es el sol que le dice la lumbrera mayor, él no alumbre nuestros corazones, no alumbre nuestra mente, alumbre lo visible, ver por dónde vamos, qué trabajo hacemos. Ya no dependemos de la energía hecha por el hombre, sino por el sol que Dios crió. Pero Pablo dice, el que resplandeció en nuestros corazones. Respetable persona, o sea, usted hermano que se convirtió hace pocos meses o pocos años, recuerda dónde estaba antes de venir al Evangelio. Estaba en tiniebla, estaba en ignorancia. Cuando Jesús resplandeció su palabra en su corazón, hoy usted anda en la luz, usted tiene luz, no puede andar en las tinieblas porque ya lo dejó. Dice la palabra, el Evangelio, para iluminación, no del camino material, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todo delante de Jesús es luz, su palabra, y nosotros los convertidos tenemos que hablar la luz del Evangelio, no la enseñanza de la religión, porque hoy está muy serio el tiempo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay una confusión. ¿Cómo es posible el que lee la Biblia y predica de acuerdo a la religión, a la enseñanza humana? No, eso no se puede terminar si usted encuentra la luz verdadera que ilumina nuestro conocimiento, porque todo esto el Señor Jesús, el Rey, el Señor de señores, el Creador del cielo, la tierra, el que creó la humanidad. Nosotros los hombres nos debemos de convertir, como dice Pablo, como hijos de luz. No andamos adulterando la palabra. Realmente, mire, que tanto se hablaba hace unos cuantos días, al fin llegó y terminó. ¿Qué van a hablar? Hasta el otro año hablar del verdadero evangelio. Van a hablar otra vez de un niño que nació, que está en un pesebre. No, no está en un pesebre, está en el cielo, pero nos está mirando. Su palabra lo dejó como luz que irradia, que alumbre en las tinieblas que hay en el corazón, en la mente de la persona. Vive confundido. ¿Cómo se atreven a decir que todas las religiones es verdad? Solo que hay que cumplir, hay que vivirle. No,
No todas las religiones, ninguna religión puede llevarte a la luz, ninguna religión te enseña la vida eterna, solo lo que Jesús trajo, no religión, sino luz que alumbra en las tinieblas. Oh bendito la palabra del Señor, que solamente el Evangelio habla verdad. Todo hombre, dice la Biblia, es falible, mienta, se equivoca, pero la palabra no se equivoca porque es eterno, no es palabra de ningún líder humano, no es palabra de un hombre que maneja muchas iglesias, no es de Dios, es la palabra que cambia la mentalidad, la vida del hombre, la mujer que quiere saber la verdad. Le bendigo en el nombre de Jesús. Hay muchísimas enseñanzas en la Escritura, pero en este momento dejo allí esa parte, no todo, hay más. Pero le bendigo en el nombre de Jesús a todos los seguidores del programa La Voz de Dios en varios lugares, en muchas personas de otros departamentos que me han llamado, que han escrito, muchos de la Unión Americana, o sea, el estado de Norteamérica. Allí hay muchos familiares conocidos de este país, Guatemala. Los bendigo. Gracias por seguirle. Si usted quiere estar bien informado, sigue escuchando La Voz de Dios, que sale los lunes, jueves y día viernes en su horario conocido, 10 de la mañana para las 10:30 y 8 de la mañana viernes para las 9. La voz de Dios llegue en su mente, en su hogar, en su familia. Le pido a Dios que siga escuchando la enseñanza bíblica. A varios amigos me han llamado de Huehuetenango, de otros departamentos que están en la Unión Americana. Los bendigo en el nombre de Jesús. Escuche la voz de Dios, no la voz del que represente este programa, no, la voz de Dios que llegue en su hogar. Bendición. Nos vemos por internet. La palabra predicada llegue en su hogar el jueves, el viernes y en la otra semana. Gracias a Dios que el año ya termina, pero apenas termina el último día, empieza el otro. La Biblia dice que Jehová nos bendiga de día y de noche. Bendición, respetable oyente. Gracias por su amable sintonía. La Voz de Dios ha sido una presentación del hermano Vicente Prestantzin, ayuda pastoral de Iglesia Betania de Juchanep, Totonicapán. La Voz de Dios. Aquí escuchaste la palabra de Dios que sustenta tu espíritu y que da vida eterna. Les invitamos para que nos escuchen la próxima semana de 10:30 a 11 de la mañana, los días lunes y jueves, por la Nueva FM y Facebook Live. Dios les bendiga. Amén.